La Copa América es la competencia de selecciones de mayor importancia y jerarquía, tanto en su subcontinente como en el continente americano. Mucho se habla del nivel, la importancia y la seriedad con la que se maneja esta competencia, siendo un torneo de mucho prestigio debido al nivel de sus participantes y al impacto mediático que éste posee. Pero de lo que no muchos hablan, es respecto a esa época oscura anterior a la Copa América que todos conocemos. Hablo del Campeonato Sudamericano, que no hay que confundir con una copa aparte, pues a pesar de ser una competencia completamente distinta al torneo que conocemos, es reconocido como una competencia antecesora de la Copa América. Y es debido a eso último, que muchas selecciones que han ganado dicho torneo, poseen esos títulos en su palmarés de Copa América. En el vídeo del día de hoy, vamos a desmentir a la que es una de las mayores mentiras de Sudamérica, la falacia del Campeonato Sudamericano. Este vídeo será dividido en dos partes. En la primera mencionaremos cada una de las ediciones de esta competencia, desde la primera edición de 1916, hasta la de Uruguay 1967. En la segunda parte, daré una opinión general de lo que fue toda esta competencia, destacando todo lo que está mal con ella y concluyendo en el por qué no debería ser tomada en cuenta como un campeonato serio, o por lo menos no compararse con la actual Copa América. Sin nada más que decir, comencemos con el vídeo. Comenzamos con la que fue la primera edición de esta competencia, aunque a decir verdad, esta no fue la primera edición sino la segunda, pero la anterior no es reconocida por no ser organizada por la CONMEBOL. Volviendo con el torneo, este fue organizado en Argentina, con la enorme cantidad de 4 selecciones, disputándose en un formato de todos contra todos a una vuelta. El campeón fue Uruguay. Tenemos a la segunda edición, tan solo un año después de haber sido disputado el primer torneo. La competencia sigue siendo de 4 selecciones y sin algún posible debutante. El formato siguió siendo el mismo y lo ganó nuevamente Uruguay. Para la tercera edición ya se esperó 2 años para jugarse, tras haberse disputado el torneo anterior. Una edición sin ninguna otra novedad, solo con la diferencia de que en esta ocasión la ganó Brasil. Volvemos a lo mismo que en ediciones pasadas, y el torneo se actualiza con tan solo un año de espera. Teniendo los mismos 4 equipos y sin ninguna otra selección que pueda debutar en esta competencia. El formato siguió siendo el mismo y el campeón fue nuevamente Uruguay. Volviendo a territorio argentino, vieron como una buena idea hacer un torneo anual y volverían a sacar una nueva edición, tan solo un año después de la otra. Algo a destacar fue la llegada de una nueva selección como lo fue Paraguay, pero a su vez la ausencia de otra selección como lo fue Chile, teniendo la misma cantidad de selecciones que en un principio. El campeón fue Argentina. En la edición de 1922, destaca el regreso de Chile y el aumento de participantes de 4 a 5. El formato siguió siendo el mismo, pero con más partidos, y el campeón fue Brasil, el cual disputaría una liguilla contra Paraguay y Uruguay, pero la última se terminaría retirando, dejando todo a un partido que ganarían los cariocas. Ya para esta edición nos damos cuenta que esta competencia no quiere progresar, volviendo nuevamente a ser de 4 selecciones debido a la ausencia de Chile. El campeón fue Uruguay. No contentos con creer que es buena idea hacer un torneo anual, también creyeron que sería buena idea repetir sede, siendo Uruguay la organizadora de manera consecutiva. La competencia siguió siendo de 4 selecciones y el formato sin ningún cambio, teniendo a Uruguay como bicampeón. Si creer que tener una competencia de tan solo 4 selecciones ya era algo triste, ahora imaginen lo que es tener un torneo de 3 participantes. Y no contento con ello, con la ausencia de una de las grandes potencias de la época como lo fue Uruguay. El campeonato se siguió jugando con el formato ya conocido, pero siendo jugado a 2 vueltas y teniendo a Argentina como campeón del torneo con menos participantes en la historia.
Teniendo de vuelta 5 selecciones y con una nueva participante como lo fue Bolivia, uno creería que esta competencia ya podría gozar con un poco de prestigio. Pero este torneo está lleno de sorpresas y la siguiente novedad, fue la ausencia de Brasil en esta edición. Volviendo al formato de todos contra a todos a una vuelta, Uruguay nuevamente se coronó campeón. Teniendo ya 11 años de historia y un total de 10 ediciones, uno creería que para este punto ya habría un orden y control en esta competencia. Todo lo contrario, en esta edición siguió destacando la ausencia de Brasil y la de otras selecciones como Chile y Paraguay. Lo único rescatable de esta edición, si se puede decir, es la inclusión de una nueva selección, la cual fue la de Perú. El formato siguió siendo el mismo y el campeón fue Argentina. Acabó la tradición de un torneo por año y volvemos a la de una edición cada 2 años. Pero la tradición que siguió vigente, fue la de tener competencias de 4 selecciones, en donde Brasil brillaba por su ausencia y otras selecciones no volvían a jugar después de haber participado. El campeón volvió a ser Argentina. Tras haber tenido torneos anuales durante casi 10 años, supongo que los organizadores se dieron cuenta que no era buena idea tener un torneo cada año, por lo que buscarían sacar nuevas ediciones en períodos más largos. Cosa que me parece bien, el problema es que se lo tomaron bastante literal eso de aumentar los plazos. 6 años son los que se tuvieron que esperar para una nueva edición. Para este punto ya no tiene caso mencionar sus ausencias y el número participantes, les adelanto que siguen con su fetiche de 4 selecciones. Y el campeón fue Uruguay. Tras el desastre administrativo de más de 20 años, las alegrías vuelven a esta competencia con una edición que pasaría a la historia por ser la primera en tener un total de 6 selecciones, y para mejorar la cosa, con la asistencia de todas las selecciones que participaron en este campeonato. El formato siguió siendo el mismo, con la diferencia de que tuvo una final de desempate que fue ganada por Argentina. Cuando uno cree que esta competencia va por buen camino, te salen con cosas como esta. Una edición la cual volvió a ser de 5 participantes y que tuvo la ausencia de no solo una potencia, sino de 2 de ellas, dejando solamente a Uruguay como un competidor destacable. Lo único positivo, fue el debut de Ecuador. Finalmente Perú ganaría el torneo y conseguiría su primer título. Para esta edición las cosas se estabilizaron un poco con el regreso de Argentina, pero la competencia siguió siendo opacada por la ausencia de Brasil y otras selecciones. El campeón fue Argentina. Cuando el tener un plazo fijo de cada 2 años, compensaba las bajas de la competencia, nos salen con una nueva edición un año después de la anterior, rompiendo completamente con el ciclo que se tenía. Lo rescatable aquí, fue el aumento a 7 participantes y la asistencia de casi todas las selecciones que jugaron este campeonato. El campeón fue Uruguay. Al darse cuenta que no les gustó una nueva edición cada 2 años y tampoco cada uno, supongo que vieron lógico probar cada 3 años para sacar un nuevo torneo. Torneo que aunque puede decir que mantiene los 7 participantes y la inclusión de una nueva selección, también peca por la ausencia de otras 2 selecciones. Argentina sería el campeón. Aquí completamente he perdido la fe. Un desastre por parte de los organizadores que no pueden mantener un ciclo estable y con más abandonos por parte de las selecciones. Pasemos al siguiente. Después de la asquerosidad de la edición anterior, llegamos a una nueva en donde por lo menos no volvieron a hacer un desastre con los plazos de tiempo. Y también cabe destacar el aumento de participantes a 8, en donde solo hubo una ausencia, pero siendo una bastante importante, ya que Brasil fue la selección que abandonó la competencia. El campeón fue Argentina. Nuevamente fueron 2 años después, siguiendo con 8 participantes, pero teniendo ahora a Argentina como la gran ausente.
En esta edición Brasil fue la campeona. Para este punto ya no le busco sentido a esto, y me deja de importar el intervalo de tiempo que usen para sacar cada nueva edición. Edición la cual no solo tuvo a Argentina como ausente, sino también a la selección de Colombia, volviendo nuevamente a 7 participantes. El campeón fue Paraguay, ganando su primer título. El campeonato sudamericano sigue con su retroceso, y ahora pasan de 7 participantes a tan solo 6. Y no contento con ello, ahora destaca el abandono de Brasil. Lo único positivo aquí es el regreso de Argentina tras 2 ediciones ausente. Un año después las cosas parecen volver a mejorar y Brasil vuelve a la competencia, pero sigue teniendo un total de 3 selecciones ausentes. El campeón en esta edición fue Uruguay. Una edición muy similar a la anterior, solo que tuvo un participante más, y el regreso de Colombia y Ecuador. Hemos llegado al colmo de los colmos. Puedo entender que quieran hacer una edición por año, esperar varios para sacar una nueva o inclusive hacer un desastre con los intervalos de tiempo, pero ¿cuál era la maldita necesidad de hacer 2 torneos en un mismo año? Uno de ellos, jugado con tan solo 5 participantes. Una vergüenza total. Una edición que para lo ya visto, no tiene nada de raro o malo. Solo que cuenta con el pequeño detalle de haber sido jugada en un territorio completamente hostil e injusto para las selecciones visitantes. Torneo que le dio mucha ventaja a la selección de Bolivia y de paso el campeonato. Y acabamos este viaje en el tiempo, con un torneo igual de lamentable que el primero. Una edición de tan solo 6 selecciones, con muchas ausencias y con el abandono de una potencia como Brasil. Siendo lo único rescatable el debut de la última selección de la CONMEBOL, Venezuela. El campeón fue Uruguay. Con todo lo ya expuesto, podemos estar de acuerdo que esta competencia antecesora de la Copa América, no solo es una competencia amateur, sino que también una mal organizada, sin nada de prestigio y con una importancia nula para la época. Teniendo en su mayoría ediciones que no superaban los 5 participantes y con torneos en los cuales alguna potencia se retiraba. Sumado a ello, un desastre administrativo el cual no se ponían de acuerdo con los plazos de cada nueva edición y solo sacaban torneos por sacar, llegando al punto de jugarse 2 ediciones en un solo año. Cosas que solo demuestran lo evidente y la poca seriedad con la que se manejaban estos torneos. El campeonato sudamericano, una completa falacia que no se debe presumir y que tampoco debe ser tomando en cuenta como una competencia oficial. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si este contenido fue de su agrado, les invito a suscribirse a este canal para no perderse de nuevas actualizaciones. Sin nada más que decir, yo soy Benja y hasta la próxima.